Bien, en el ejercicio 11 nos preguntan sobre el orden de enlace de el anión nitrito y nitrato y el catión nitrito, ¿sí? Bien, antes de empezar vamos a decir que el orden de enlace es tan simple como el número de enlaces que hay entre dos átomos, ¿sí? Lo único que cambia es que cuando hay estructuras de resonancia hay que tener en cuenta el enlace extra que se encuentra distribuido entre más de una posición. Entonces, voy a hacer el método para llegar a la estructura de Lewis del anión nitrato. El método dice que debemos calcular el número de electrones externos, ¿sí? Que son los que están por fuera de la configuración electrónica de la parte de gas noble. No lo vamos a hacer a eso, voy a describir directamente cuántos tiene cada uno. El nitrógeno tiene 5 electrones externos, el oxígeno tiene 6. Si tengo 3 oxígenos, tengo 18 electrones externos. Entonces tengo 5 más 18 y cuando tengo un anión se suma esta carga más 1, me da 6 más 18, 24 electrones. El método dice que se coloca el átomo menos electronegativo al medio, que en este caso sería el oxígeno, se rodea por los átomos terminales y se establecen los enlaces. Cada uno de estos enlaces equivale a 2 electrones, por lo cual si hice 3 enlaces, tengo que restar 6 electrones. Y eso hace que me queden 18 electrones para repartir. Estos electrones se reparten primero entre los átomos terminales, ¿sí? Quedándome esto. Y como sabemos, siempre se tiene que cumplir la regla del octeto. Los oxígenos tienen el octeto completo, pero el nitrógeno tiene solamente 6 pares de electrones rodeándolo. Por lo cual, debe alguno de estos átomos dar un par de electrones, ¿sí? Para hacer un doble enlace. No voy a escribir todas las estructuras, saben que podemos tener una estructura como esa. No voy a escribir ahora los no enlazantes para hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces el anión nitrato tiene 3 estructuras posibles que se llaman estructuras canónicas, ¿sí? Que se relacionan entre sí por unas flechitas, ¿sí? Ahí no estoy escribiendo los electrones externos para hacerlo más rápido. Y en la realidad lo que ocurre es que hay un promedio de esas 3 estructuras que se dibujan de esta manera, agregando acá una línea punteada que significa que hay un enlace que está siendo compartido por estas 3 posiciones. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el anión nitrito y después al final vemos el orden de enlace para los dos. En el anión nitrito tenemos 5 electrones del nitrógeno y 6 por 2, 12 del oxígeno. Tenemos 5 más, 12. Como tenemos un catión, tenemos que restar un electrón, entonces me quedan 16 electrones. El átomo menos electronegativo va al medio, hago los dobles enlaces y tenemos 16 menos 4, porque me gasté 4 electrones, 12 electrones. La regla dice que se llene el octeto de los átomos terminales. Y acá lo que ocurre es que ya me gasté 2 electrones, ¿sí? Y el nitrógeno no está ni por lejos cumpliendo la regla del octeto, por lo cual cada uno de estos átomos de oxígeno va a tener que donar un par de electrones no enlazantes. Y por lo tanto me va a quedar esta estructura de Lewis, me olvidé de poner la carga acá, para el anión, el catión nitrato, nitrito, perdón. Cuando nosotros analizamos el orden de enlace siempre es entre dos átomos, ¿sí? Entonces, a mí me interesa analizar entre nitrógeno y oxígeno. En este caso, hay 2 enlaces entre nitrógeno y oxígeno. Entonces, el orden de enlace es 2. Es así de simple. En este otro caso, queremos analizar entre nitrógeno y oxígeno. Sabemos que ya tenemos, por supuesto, un enlace. Y además tenemos uno que está siendo compartido por otras 3 posiciones. Entonces, para calcular el orden de enlaces se escribe 1, que es el número de enlaces compartidos, dividido las posiciones con que comparten ese enlace. ¿Estamos? Entonces,
El orden de enlace es 1,33 cuando sumo 1 más 1/3. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna duda sobre el procedimiento o algo? Bueno, voy a pasar a hacer el 12.